Radio Informativo Huamantla presenta Salud Psicológica con el psicólogo Efraín Moreno. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter, @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Radio Informativo Huamantla? Los saluda el psicólogo Efraín Moreno Cordebrier en este espacio Salud Psicológica. Bien, hoy hablaremos de un tema bastante interesante en cuestión de la familia. ¿A cuántos no de nosotros nos ha pasado que tenemos muchas dificultades con nuestro hermano, con nuestra hermana, incluso con nuestros padres o bien con parientes un poco más lejanos que son primos, primas, etc.? Bien, pasa algo interesante en esta situación. Hay que entender que también hay que dialogar. Para muchos es una salida muy fácil el decir no hablo, o mejor no le digo nada para que no se moleste, o bien mejor corto vuelta y no le digo nada, etc. Hay algún factor bien interesante ahí. El evitar comunicarse es una dificultad grande porque posiblemente la otra persona piense una cosa de la cual tú estás molesta y realmente tú estás molesto de otra cosa. O si no, que piensa que estás molesta y no lo estás. Vamos a hablar hoy de lo que es el arte del diálogo. ¿Algunos de ustedes, amigos, amigas, se han preguntado cómo es un verdadero diálogo? Es algo interesante porque al parecer muchos podemos decir es que yo siempre dialogo o converso. Ojo, no es lo mismo. El dialogar vamos a ver 4 factores fundamentales. Principalmente que un diálogo, y lo refiero con este autor que es Robert Apatow, en el arte del diálogo, refiere que un factor principal es la búsqueda de la verdad. Es decir, que siempre que vayamos a dialogar, y en una situación, si lo quieren ver formal o semiformal, siempre vamos a hablar con la verdad, es decir, con hechos ya comprobables, o incluso con una situación que tiene mucho énfasis en cuanto a lo que nos pasó y podemos decir que es realidad, que es verdad. ¿Por qué decirlo de esta forma? Porque muchas veces hablamos de chismes. Algo de, ¿sabes qué? Me contó fulanita, o ¿sabes qué? Me contó este cuate, o la otra vez me dijeron, pero aguas con esas situaciones, porque si no nos pasa como el teléfono descompuesto, se va por todos lados y a la mera hora no llega nada. Aquí mis amigos de Radio Informativo Huamantla me podrán decir mejor cómo es la parte de la comunicación. Porque, por si ustedes no lo sabían, aquí tenemos unos excelentes comunicólogos y comunicólogas. Algo que pasa también en Radio Informativo Huamantla es que este espacio es para que ustedes se acerquen y sobre todo, si tienen algún tema de interés, nos sigan sintonizando y en algún espacio, pues también contactarnos. El diálogo es muy importante en las familias porque nos da a entender que también podemos tener seguridad, podemos tener una muy buena actitud o incluso poder resolver conflictos que para muchos de nosotros se nos harían complicados. Hay algo muy interesante en estos factores, es que siempre busquemos la parte de la verdad, es decir, hechos comprobables. Ojo para todos ustedes, amigos, amigas, entender que el diálogo no siempre es para sacar una discusión más. Al contrario, el diálogo se trata de entender los diferentes factores que a la persona le pueda molestar, le pueda alegrar, le entristezcan o al contrario, le produzcan mucho asco. ¿Por qué es importante saber esto? Si te ha pasado, amigo, amiga, vamos a pasarlo ahora de la familia con amigos o amigas, que pasa que no te entienden o creen que tú eres demasiado chocante o creen que también el hecho de estar contigo es demasiado pesado. Si alguna vez te ha pasado esta situación, muy probablemente es que en el diálogo no estés entendiendo cuál es la dirección del mensaje. Porque ojo, aquí también tenemos que entender que son los espacios. En el diálogo es muy importante que cada uno tenga su espacio. Si ustedes se dan cuenta en muchos programas, incluso de televisión,
podemos notar que todos se habla uno y de repente habla el otro y se enciman, etcétera, etcétera, y tal vez es para causar impacto. La verdad desconozco de esta situación, pero sí muy importante que si estás con tus amigos, con tus amigas o con tu familia, les des su espacio para hablar. Ellos también tienen derecho y sobre todo tú también tienes la obligación de escuchar. Algo que definitivamente se nos olvida es escuchar. Por lo general nos basamos en interpretaciones. ¿No te ha pasado, amigo o amiga, que estás en el pues yo creo que es esto, pues yo pienso que a lo mejor es lo otro, o tal vez se va por aquí, pero quién sabe? Aguas con esa situación de suponer, porque también nos crea muchos conflictos. Te digo un ejemplo. Una vez, imaginemos que Juanito estaba en su trabajo y de repente Juanito, su compañero Pablito, agarra su silla y algunos papeles y se los pone en un estante que está al otro edificio, ¿no? Juanito pues se queda muy molesto, ¿no? Y dice, oye, pero ¿por qué invades mi espacio? Y Pablito pues dijo, pues es que yo pensé que te estaban estorbando y pues decidí llevarlos al otro lado. Yo quise hacer una buena acción y resultó que se enojó. Entonces Juanito le dice, ¿sabes qué? Pues mira, mejor coméntamelo antes de que pase cualquier otra situación. ¿Qué pasó con Pablito y Juanito? Que uno supuso haciendo una buena acción y el otro también se sobreexaltó al ver una situación que obviamente no le resulta cómoda, que es el que se metan con nuestras cosas. ¿A poco no te ha pasado, amigo o amiga, si es que alguna vez has tenido algún novio o incluso con tus padres de familia que revisan tus mensajes o que quieren ver incluso tus aspectos de privacidad? Ahí también habría que entender cuáles son las situaciones las que pasan. Porque ojo, si yo llego en mi plan de imposición, es decir, yo me pongo en el plan de aquí no me mueven y a ver cómo le hacen, eso también nos genera problemas. ¿Y por qué digo la parte de los mensajes o de las redes sociales o en esta situación de tu privacidad? Porque muchas veces, a pesar de que no lo veamos o no lo creas, desde ahí tú también te estás equivocando en dar el canal correcto. Tal vez en esta situación sería bueno hacer un autoanálisis y pensar, ¿alguna vez yo puse un límite? O bien, si mi límite fue demasiado exagerado. Si alguna vez te pasó con esto con una pareja donde tuvieron un conflicto por comentarse o que vieron los mensajes, etcétera, también en estas situaciones por eso que no pusiste un límite o bien pusiste un límite demasiado tajante. Eso es también lo que nos refleja el arte del diálogo, la búsqueda de la verdad, entender que todo lo que voy a decir son de hechos comprobables o una verdad que considero que fue real, evitar a toda costa los supongo, pues yo pienso, pues yo creo. Ojo ahí, dar los espacios, porque también en esa situación, como los comentaba, si tú hablas en un momento y de repente se te encima alguien más y de repente retoman otra vez la conversación y llega otro y se abalanza en otro canal de hablar de otra cosa, también se pierde. Y es por eso que muchas parejas, muchas familias tienen ese conflicto y creen saber que ya lo dijeron. El clásico de, pues es que te lo dije la otra vez. Ojo ahí, tal vez en esa situación, cuando tú se lo dijiste, se encimó la conversación y se perdió la intención. Empezaste a hablar de las dificultades del hogar y terminó la parte de decir, creo que terminamos hablando diciendo de la comida. Entonces como que tuvo una trayectoria que no fue adecuada. O incluso, si en algún momento tú te incomoda, llamemos una situación de casa, donde invaden los espacios, y me refiero a cuartos, muy independiente de cada quien, los cuartos de cada uno de los habitantes, y de repente alguien llegue y traspasa ese límite y empieza a movilizar sus cosas, etcétera, para muchos es muy ofensivo, y es por eso marcar el límite, y en esta situación aclararlo sin que se encimen conversaciones. Porque si empiezan hablando de esa situación de la habitación donde movieron sus cosas personales y terminan hablando de que
el próximo viernes va a llover, de plano ya se equivocó la conversación. Y para muchos dirán, es que no quise pelear. Ojo ahí, van a dialogar, no pelear. Incluso discutir quiere decir que van a sacar de una información dos conocimientos, de dos conocimientos se va a hacer una, y viceversa. Es decir, de una información salen dos conocimientos y de dos conocimientos sale una información. En esta situación del diálogo es muy importante respetar los espacios. Ojo ahí y mucha oreja, porque para muchos se nos olvida escuchar. Otra circunstancia que menciona el autor Robert Apatow en El arte del diálogo es también la amistad. ¿Qué significa en la parte de amistad? No necesariamente que vas a estar con un amigo, sino que tú vas a tener la coherencia, la satisfacción o incluso el pensamiento concreto de decir, la persona con la que estoy me interesa saber lo que dice. Eso es una verdadera amistad en el arte del diálogo. Si tú llegas pensando de, ya me va a decir esto, de seguro es lo otro, ya se confundió con esto, cuidado amigo, amiga. Porque tal vez desde ahí tú mismo te estás cerrando o tú misma te estás cerrando y puede hacer que tengas otras dificultades más adelante, ya no solo con tu familia, sino con tus amigos o con compañeros de trabajo. Entonces, la mejor arma que yo te puedo dar en esta situación es escuchar. El mejor consejo es escuchar. ¿Por qué? Porque de ahí vas a entender qué es lo que me dice el otro, y si en algún momento tengo una rivalidad, Dios no lo quiera, también entender por qué la persona está molesta o por qué se siente mi rival. Necesito entender qué me está diciendo, porque de repente a lo mejor me está contradiciendo de mi aspecto personal, y a la mejor yo entiendo que se está metiendo con mis primos. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, muy importante es escuchar. Y en esta parte lo retomo con este autor de Robert Apatow, que es la amistad. Entonces, hablamos de que en el diálogo tiene que ver la búsqueda de la verdad, es decir, hechos reales, evitar el yo supongo, pues yo creo, pues yo pienso, evitar a toda costa eso. Lo que es respetar los tiempos, es decir, tú hablas, te permito hablar, ahora tú permíteme hablar, y en espacios diferentes. Sobre todo, escuchar, lo que les menciono muy puntual en esta situación. Y la parte de la amistad, es decir, que a pesar de que estás con una persona que dices, híjole, es que, ¿cómo le hago? Me cae muy mal, yo lo sé. Pero ojo, tienes que también entender que lo primero que te va a decir tal vez no sea de tu agrado, pero lo tienes que escuchar a toda costa. Y entenderlo desde el punto de vista de la otra persona, que es lo más difícil. Hay un autor que es psicoanalista que se llama Lacan. Dice, yo puedo ser 100% consciente de lo que digo, pero jamás voy a saber lo que la otra persona escucha. Y creo que con eso te digo todo en esta parte, ¿no? En el diálogo, cada vez que estés con tu amigo, con tu amiga, o incluso con tu familia, puntualizar de qué es lo que van a hablar. Si van a comentar bromas, si van a platicar aquí muy a gusto, y hola, ¿cómo estás? Te ves muy así, lo que tú quieras, está bien, pero enfóquese en ese canal. El canal va a ser de broma, porque ojo ahí, y también qué tipo de bromas. Para muchos, luego dicen bromas un poco más pesadas, me refiero en este aspecto de entre hombres. A veces platicamos mucho que en el albur, que la situación del sexo, que las amistades así, y está, bueno, es el contexto que es adecuado según el canal, ¿no? Pero cuando se encuentran damas, mujeres presentes, entender que también para ellas, en algunos casos, es ofensivo o bien es incómodo. ¿Por qué? Desde la psicología del mexicano y algunos otros estudios de la psicología, el albur es una forma incluso de tener esa parte de relación sexual, es decir, se tiene relación a través de la palabra.
Entonces sí suena algo feo cuando ya lo haces consciente con tus amigos, dices, ah caray, entonces tengo relaciones verbalmente con mis amigos, pues ten cuidado, ¿no? Pero en el canal eso significa. Entonces cuando esté una dama, una mujer que realmente no les agrada esa situación, pues tener esa prudencia de decir, bueno, no voy a hablar de estos temas, o bien si se llegara a suscitar, también voy a tener ese tacto, también no ser muy brusco o muy obvio. Fíjense que una situación del diálogo entre amigos es muy importante dejar a la expectativa. Es decir, no ser tan claro cuando es de juego, no ser tan claro con una cosa, puesto que si yo les digo un chiste y de todas maneras se los aclaro y se los especifico, pues van a decir, bueno, ya se perdió el chiste, ¿no? En las conversaciones de amigos, de amigas, de camaradas o así en relajo, es muy importante a veces dejar a la expectativa, no explicar tanto y dar a entender a la otra persona que fue gracioso, pero al final de cuentas la otra persona decide en qué grado fue gracioso para ella o para él. Un ejemplo de esto es que podemos hablar tal vez retomando del albur, ¿no? De repente está un grupo de amigos, se están albureando, se están diciendo cosas así un poquito más turbulentas, y de repente se acerca una amiga de ellos y para no excluirla a todos, pues empiezan a conversar de otra cosa. Eso es correcto, siempre y cuando la otra persona no lo sienta muy de golpe de que por su presencia tuvieron que cambiar el tema. O bien, seguir con el mismo tema, pero cambiar la dirección de lo que es el albur, ahora a un tono más abajo que es la risa, la burla, el cuchicheo más tranquilo. ¿Cómo decirlo de esta forma? Cuando están albureando, etcétera, y llega en este caso una dama que no le gusta esa parte del albur, pues conversaron de, oye, ¿y tú qué opinas de este tema o esta situación? Y sobre todo escucharla. Algo que definitivamente, y es un aspecto cultural, y lo digo por algunas investigaciones que se han hecho, el diálogo entre los hombres es brusco, es más fuerte, es más golpeado, pero con investigaciones que se han hecho cuando una mujer habla con un hombre, el tono de la mujer tiende a que el hombre se tranquilice, se relaje y muchas veces tome una tonalidad tranquila. Esto por un aspecto maternal, aún no se especifica bien la causa, pero sí llega en este efecto. Por eso es que me atrevo a decir que también en estas investigaciones se recalca que en las mujeres que son políticas se les tiene que asesorar desde una parte incluso física y del tono de voz. Porque para muchos votantes ese tipo de tono, como es relajado, pudiera malinterpretarse y decir que le falta fuerza. Y es por eso que escuchamos a las mujeres que se dedican a la política que hablan muy fuerte, muy enérgico, ¿no? Es como que despiértate, no te estoy arrullando, ¿sí me explico? Entonces, con los amigos, las amigas pasa lo mismo. Entender que ese canal está llegando, es un tono suave, es un tono brusco, es un tema tal vez demasiado cuidado porque también no sabemos la otra persona sus vivencias. Entonces, tener mucho cuidado en evitar burlarse de alguna situación que pudiéramos decir, no, pues yo desconocía de esto y no fue mi intención. ¿Cómo lo hacemos? Fácil y de sencillo, escuchando. Escuchen a sus amigos, a sus amigas, o incluso recuerden esta situación cuando tuvieron una dificultad o que comentaron algo y de repente la otra persona se fue bien ofendida. Y dices, ah caray, ¿qué pasó? Pero si estábamos bromeando. Tal vez, amigo o amiga, te equivocaste en esta situación de decir un tema que a la otra persona le dolió, o incluso la tonalidad. Dice una frase bastante fuerte, que no es que me digas tal cosa, sino es la forma en la que me lo dices. Eso también es muy importante y lo referimos aquí en el arte del diálogo, que siempre hay que entender el canal de la otra persona que me está diciendo. Otro regalo que yo te ofrezco, que yo te otorgo también, amigo, amiga, es que las palabras que vayas a decir, trata de que sean lo más precisas posibles. Si bien están echando cotorreo y platicando, bueno, se puede dejar más a la expectativa, pero si estás resolviendo un conflicto, trata de centrar tu punto de vista.
Evitar el decir, pues ya sabes, ay, ¿cómo no te vas a dar cuenta? O, ay, de seguro te estás haciendo el que no sabes. ¿Sí me explico? El evitar el suponer que la otra persona entiende lo que estamos diciendo. Porque también eso es clásico en muchas dificultades, y te lo digo yo como psicólogo desde la clínica, en parejas. Muchas veces las parejas se pelean porque dicen, es que ya lo sabes. Y la otra persona es muy gracioso cuando se queda, pues no lo sabía. Y es en serio, no lo saben. Entonces, entender que la otra persona tanto puede saber del tema como no puede saber nada. Y es por eso que puntualizar. Si te molesta una actitud o un comportamiento de la otra persona, decirle, me molesta esto y por esto. Tan tan. El arte del diálogo se centra en que tu conversación sea lo más limpia, es decir, que llegue con todo el mensaje que quieres decir y la intención de ese mensaje. ¿Cómo se logra? Pues a través de estos puntos, que es la búsqueda de la verdad, dar los tiempos de cada uno y sobre todo tener en esta parte de amistad. Es decir, estoy receptivo a todo lo que tú me digas y lo voy a escuchar y lo voy a aceptar con mucho gusto, siempre y cuando vayamos de la mano. Ojo, porque si estás con una persona que está muy eufórica, ¿qué significa euforia? Muy enojada, muy excitada en esa parte de exaltada, te aseguro, amigo o amiga, que si tú quieres hablar de un tema que para ti es importante o que tiene algún interés en común, en ese momento no lo van a hacer. En ese momento se va a perder. Es por eso también entender que cuando incluso nuestros amigos, nuestra familia o nuestra pareja nos dicen hablamos en otro momento, es entender que posiblemente tal vez seas tú o tal vez sea la misma persona que está reconociendo que en ese momento no lo va a resolver. Y date tiempo. Es decir, piensa, relájate y en el momento que tú consideres adecuado, háblenlo. Pero ojo, háblenlo. Es una idea muy errónea el pensar que el no hablarlo va a evitar más problemas. Ten cuidado, porque eso produce aún más problemas. Entonces, si tienes una dificultad, dilo. Tal vez lo único que te esté fallando es el momento adecuado, pero siempre hay que decirlo. Te invito a que en estos momentos lo vayas pensando. Si gustas, en estos instantes nos vamos ahorita a unos comerciales y mientras lo vamos a ir pensando, te lo dejo de ahorita de ejercicio para que lo vayamos acomodando y tú te sientas adecuada para seguir con este tema que es el diálogo. No te vayas, te esperamos. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org, línea telefónica 241-137-2697, una nueva alternativa en radio virtual. Taller de tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de tareas. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes.
Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Teléfono 01247-47-21938. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizados. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200 y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. Radio Informativo Huamantla presenta Salud Psicológica con el psicólogo Efraín Moreno. Síguenos en Facebook como huamantla.org, en Twitter @Huamantla. Teléfono en el estudio 247-102-4984. Radio Informativo Huamantla, la radio virtual. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Regresamos a tu programa que es Salud Psicológica en Radio Informativo Huamantla. En estos momentos ya habrás pensado un poco más sobre lo que es el diálogo y todos los aspectos que hemos comentado. Te lo recuerdo, que es la parte de la búsqueda de la verdad, lo de dar los tiempos y sobre todo el escuchar con amistad, es decir, estar muy receptivo a lo que la otra persona me dice. Algo muy importante, amigos, amigas, que hay que recordar de estos temas es que siempre está lo que es la actitud. Es decir, ¿qué es la actitud? Esa parte de predisponerte a una situación. Si vas con ese pensamiento de que esto que me van a decir me va a lastimar, esto que me van a decir es para atacarme, o esto que me van a decir es solamente para hacerme perder el tiempo, ten mucho cuidado con esos pensamientos, porque tal vez sean esos los que se están nublando. Hay un cuento bien interesante, y a ver si te gusta,
En algún momento ya lo había mencionado, pero también es para entender que las otras personas están así por alguna situación en particular y que muchas veces no es tu culpa. Este cuento es de un libro que se llama Cuentos para Pensar, de Jorge Bucay, y se llama La furia y la tristeza. Iba más o menos así. Había una vez, en un lugar muy hermoso, de grandes colores y bellas texturas, dos ninfas, que eran la furia y la tristeza. Un día decidieron irse a nadar a un lago hermoso, de brillantes colores y excelente temperatura. Era mágico ese lago. Fueron las dos ninfas y se quitaron las ropas y se metieron. La furia, toda inquieta y aparentemente ciega, decide apenas y mojarse y salir corriendo. Y como se dice que la furia es ciega, o aparentemente eso se cree, toma la ropa de la tristeza y se va corriendo. La tristeza, callada, quieta y sin hacer nada, se quedó sola bañándose en el lago, y cuando terminó quiso ponerse su ropa, y si hay algo que le molesta a la tristeza es estar desnuda. Al ver que no estaba su ropa, vio que estaba la de la furia y se la puso y se fue. Cuentan desde aquel entonces que cada vez que vemos una furia inquieta, ansiosa o aparentemente ciega, si nos ponemos un poco de atención, vemos que está detrás ahí la tristeza y que solo es un disfraz. Es decir, una persona que está enojada, por dentro está triste. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo desde el diálogo, porque tal vez es por eso que la persona reacciona de esa forma. Si es muy cierto que esto requiere de un entrenamiento, es muy importante que tú, amigo o amiga, entiendas también qué emoción está reflejando la otra persona. Tal vez tú digas, es que no le veo, está la cara así muy fría o muy seca. Pues también se vale preguntar, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ser honestos. Muy importante también que cada vez que conversen, noten que la otra persona también tiene sus puntos de vista. Algo que nos llega a pasar a muchos, a muchas, cuando estamos cansados, fatigados o alguna situación psicológica que debemos de tratar, es que no tomamos en cuenta el punto de vista de las demás personas. E incluso lo hacemos inconsciente. En este caso, empezamos a decir, bueno, me pasa esto y esto y esto y esto, y fui esto y esto y esto y lo otro, y tengo esto y esto y lo otro. Bien. Y la otra persona que me está escuchando, a lo mejor también tiene su punto de vista, y lo ignoramos, ¿no? Y se nos olvida decirle, ¿y tú qué tal? Y de repente nos centramos tanto en nuestra conversación o lo que nos pasó, y empiezan a decir, no, es que esa persona es bien egoísta, es bien ególatra, no sé. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Tal vez ese es el canal que también está fallando. Muy importante, amigo, amiga, es que en el diálogo puedas fluir de tal forma que te agrade, que te guste, o que bien, que estés tranquilo. Tal vez estás tomando o tocando un punto muy sensible que para muchos en esos momentos está crítico. Hablemos de una muerte de un familiar o alguna situación incluso sexual, si tú quieres, o del trabajo que es muy tenso. También en esas situaciones hay que aprender a tener control. Porque nos pasa, y en estos momentos pues, me gustaría decirte de un caso que tuve. Una familia se angustiaba mucho por con la conducta sexual de sus hijos. Tanto hombre como mujer, tenían dos, y notaban que era muy al libertinaje, es decir, que casi se iban con cualquiera, ¿no? Y estos famosos
links de internet, de búsquedas, empezaron, no, pues es que mi hijo, mi hija ya es ninfómano, ya es ninfómana, ya tiene hipersexualidad, lo que ustedes gusten y manden. Pero pasa que en este factor interesante no se hablaban entre ellos. Entonces, si lo vamos a analizar desde un poco la parte psicológica, y lo voy a meter en esta situación, notamos que el canal de sus hijos, del cual ellos querían o fluían demasiado en su sexualidad con otras personas o con multiparejas, también era una forma de tener un vínculo con su familia, con sus padres. Desde este aspecto no es decir que querían tener relaciones con sus padres o algún otro de su familia, sino que querían tener ese vínculo de afecto, de cariño, del habla, del escucha. Y la única forma que lo podían conseguir era que ellos se dieran a notar con una forma sexual o bien como un síntoma. El abordaje sistémico, que es la terapia familiar, evoca que cada parte del sistema, es decir, cada parte de la familia, tiene una función. Es decir, imagínense un reloj, un engrane, y si se mueve un engrane, se mueven todos y se mueven otros y así. Así funciona la familia. Entonces, desde este caso, vemos que ellos quisieron solicitar un poco de atención, una demanda de escucha, de habla, de diálogo, y como no lo conseguían, tuvieron que extrapolar, es decir, pasar todo ese sentir a un nivel físico, a un nivel sexual. Entonces, desde ahí muy importante que tú también tengas ese diálogo con tu familia. Si bien es muy complicado a veces comentar este tipo de temas, también es importante considerar lo que te mencioné hace unos momentos, tu actitud. Si tú estás con una actitud de no me interesa, no te voy a hacer caso o no me va a importar lo que tú digas, ten cuidado en esa situación, porque tal vez desde ahí esté fallando el sistema. Aquí lo estoy abordando más familiar, desde el por qué tal vez mi hijo, mi hija, mi padre o mi madre se estén comportando desde esta situación. Como lo menciona el título de este programa, Salud Psicológica, es también que empiezas a tener ese ojo clínico, a pesar de que si eres o no psicólogo o psicóloga, pero también te des cuenta de tu realidad. Es por eso que muchos dicen, es que no sé por qué es así, es que siempre es así. Aguas, tal vez sí hay algo que estés notando pero no quieras reconocer. Y tal vez tenga que ver contigo o no. Pero eso es muy importante, el diálogo. Y es por eso que estamos tocando este tema, para que tú puedas solucionar de una forma asertiva, o bien por lo menos identifiques cuál es la situación y acudas a un especialista. Para que no te espantes y no te quedes con esta situación de, ay Dios mío, cada cosa que vaya yo a hacer en mi familia me va a perjudicar o va a alterar mi sistema. Pues también sí, pero no necesariamente. Siempre y cuando tú te encuentres en una situación estable, es decir, consciente de lo que te pasa, de tus pensamientos y de tus errores, y sobre todo de tus virtudes, desde esta forma vas a poder ayudar a los demás. Y es muy importante, y lo recalcan mucho la corriente psicoanalítica, el hablar. Si no se habla, si no se pasa al siguiente nivel, que es del cuerpo al habla, pudiera ser que también te empieces a enfermar. ¿Cuántos no de ustedes, amigos, amigas, les ha pasado que les duele la espalda y quién sabe por qué? O el hombro, o incluso la muñeca, o tal vez el estómago. Dicen, es que no sé qué comí o algo me hizo daño. Tal vez no fue la comida. Un tanto sí, un tanto no. Se habla también de la metafísica, que es una de las encargadas, o que está muy ferviente en esta parte de mostrar las dolencias en el cuerpo a través de problemas psicológicos o psíquicos, que habla que en el estómago quienes sufren de mucha gastritis es porque padecen de enojos recurrentes y que se los guardan, se los contienen, o bien es tan recurrente el enojo
que la persona no encuentra con esa estabilidad y tiende a enfermarse, tiende a tener este padecimiento de gastritis. En muchos, cuando tienen gripa, no tienen flujo nasal recurrente sin necesariamente ser bacteriano o de virus, pudiera ser también una situación de necesidad de hablar de algo, de sacar algo que les molesta o que les duele. O incluso en las rodillas. En las rodillas hablamos de mucha estabilidad o seguridad. Obviamente cada uno puede investigar de diferentes autores y diferentes temas de la parte de la psicocorporalidad. Pero sí es muy importante que pases al siguiente nivel, que es el diálogo. Porque ojo, también te puedes enfermar. O bien pudieras incomodarte en algunas situaciones que pudieran no ser necesario. Imaginemos, o no sé si te ha pasado, que estás con tus amigos. Al estar con tus amigos y con tu familia están echando cotorreo de alguna situación y dicen, sí, qué padre, y nos pasó esto, sí, y fue esta situación. Y de repente, alguien te dice un comentario, dice, oye, sí, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto? O cuando te apodamos de esta forma, o cuando te caíste, o no sé. Y de repente, tú ya no lo notas en esa parte de juego. Te molestó ese comentario. Y empiezas a molestarte, te empiezas a enojar, y te apartas cada vez más. Y de repente los demás se quedan, híjole, ya se molestó, rayos. Tal vez sí, la otra persona no fue prudente en ese comentario, o bien tú fuiste demasiado sensible ante esa situación. Hay una frase que dice que si te llevas te aguantas. Bueno, yo considero que es válido siempre y cuando todos estén de acuerdo, ¿no? Porque si uno u otro empiezan con estas dificultades, pues a entenderlo. Y sobre todo, que no se quede en una molestia, sino hablarlo de, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, noté que te molestó mi comentario, no fue con esa intención. Y en este caso, tu trabajo sería perdonar. Es muy fácil decir, sí, te perdono, no pasa nada. Pero realmente hacerlo, nos cuesta horrores. Te voy a poner otro ejemplo. Imaginemos que tú tuviste una pareja. O si la has tenido, recuérdala. Y de repente terminaron muy mal. Pero mal, ¿no? De que no se hablan. De plano, se bloquearon de Facebook, de WhatsApp y incluso de pensamientos, ¿no? O sea, de plano están así, no me interesa. ¿Y qué pasó? Se quedaron en un nivel de euforia, de enojo. Y lo digo mucho en la pareja porque las parejas tienden a ser muy pasionales, es decir, muy de me encanta, me fascina, me enloquece, me gusta, es perfecto, es perfecta. Eso es parte de esa pasión y que se convierte en euforia, es decir, son tan emotivos, son tanta la fuerza que tienen que dicen, ¡wow! Es impresionante. Y desde ahí también es que en su diálogo siempre se vieron en ese canal de pasión. Entonces, cuando tuvieron esta discusión, se quedaron con esta situación del pasión, del agarrarnos, de la euforia, del me encantas, el clásico de me gustas pero te odio, o me encantas pero me haces daño, y todo este tipo de frases. Bien, ¿cómo podríamos resolver esta situación? Entender que tienen que darse un espacio y que al darse ese espacio, en un momento próximo, es muy importante que lo dialoguen. Pero ojo, también no te engañes, amigo o amiga. Si tú dices que te enojaste hoy y te vas a calmar mañana, ya estando separados o teniendo esta riña tan fuerte, no lo van a hacer. Y si lo hacen es que los dos están demasiado trabajados en la parte psicológica y es por eso que sí lo pueden hacer. Pero me atrevo a decir que es muy difícil. Por eso yo te invito a que te des un tiempo, el clásico sí dense tiempo,
pero aclarar que es una situación donde van a arreglarlo, van a calmarse y que van a implementar esta herramienta del diálogo. Es decir, cuando hablen, van a dejar que la otra persona escuche lo que ustedes están diciendo, es decir, con un tono tranquilo, preciso, y lo que van a decir concretamente, y sobre todo van a dejar a la otra persona hablar y escucharla todo lo que les vaya a decir. Y la parte de la verdad, nada de chismes de ay, bueno, es que tú siempre crees que tienes... No, a ver, espérate. Si no fue real, si es solo tu pensamiento, entonces no es válido. Solamente cosas reales. Y la parte de la amistad, es decir, estar receptivo total y confiablemente a lo que va a decir la otra persona. Porque si no escuchas, pues no vas a poder argumentar algo que a lo mejor es válido. ¿A quién no le ha pasado que incluso entre sus amigos se están platicando de una situación y de repente tú das un comentario y dices, pues esto es esto y esto? Y sigue fluyendo la conversación y la otra persona, un amigo o una amiga, dice exactamente lo que tú dijiste. E incluso dice, oye, ¿y si mejor hacemos esto? Y tú lo volteas a ver y le dices, pues es exactamente lo que yo dije. ¿No te ha pasado? Si te ha pasado es porque tal vez en esta situación a alguno de los dos les falta escuchar. Muy bien. Ya que hicimos un poco de autoanálisis y de estas cuestiones que a veces nos molestan o nos inquietan, es muy importante que valores tu ser, tu persona y tus pensamientos. Darles mucha valía a esos pensamientos positivos, productivos. Es decir, si tú consideras que eso que vas a decir, que vas a pensar, va a dar un resultado mejor, más productivo, más positivo para los demás, hazlo. No creas que no va a estar así de, pues si lo digo, pues bueno, ya no lo quise decir. No, dilo. Nuevamente, cambia ese canal. Deja de enfermarte del cuerpo y sácalo con la palabra. Te va a ayudar muchísimo, amigo o amiga. Y créeme que esto es maravilloso para todos y para todas. Incluso pasando a una situación más alegre y retomando en estas partes de la pareja, y lo refiero mucho aquí porque es muy puntual en la pareja. Ellos sí se dan cuenta de eso y es por eso que trata de pasarlo de esto de la pareja a la familia. Es decir, si notas que tu pareja no te está escuchando, no te pone atención o como que no existe el canal, tal vez eso que le está pasando a tu pareja también te esté pasando en tu familia. Pero en tu pareja te está dando la opción de decir, ¿sabes qué esto está pasando? Fíjate, porque desde ahí también vienen todos sus malestares. Yo te invito, amigo, amiga, a que realices este tipo de ejercicios, este tipo de herramientas, tengas esa conciencia y sobre todo que lo ejercites. Háblalo. Incluso te invito a que lo hagas en el autobús, si vas con una persona al lado, pues dices, bueno, pues ya que estamos aquí en la movidera del camión, en las dificultades que es del pásele, o que aquí ya se me aventó una persona y todos ahí apretados, pues compartan también eso, porque eso les va a ayudar a desahogarse, incluso a sentirse mejor. En las mañanas, otro ejercicio es vete al espejo y sonríete, porque esa es a la principal persona a la que tienes que hacer feliz, la que está en ese espejo. Y sobre todo, cuidar de que esa persona no pierda la capacidad de sonreír. Yo te invito a que en el próximo programa nos acompañes para seguir hablando de estos temas o incluso de estas inquietudes que pudieras tener y que tal vez, espero, te puedan servir, y con mucho gusto también estaremos en contacto para que tú puedas tenerlo y considerarlo. Pues me despido de ti, soy tu amigo el psicólogo Efraín Moreno Cordobrier. Te dejo mis datos de celular 247 47 1 78 72 y mi correo electrónico es p de papá
S de serpiente, I de Hilalia, C de casa, _ Cordourier, que es mi apellido, es CORDOURIER @outlook.com. Y te espero el próximo lunes aquí en tu espacio Salud Psicológica, donde seguiremos hablando de diferentes temas de sexualidad, de familia y de trabajo. Ojalá nos acompañes el próximo lunes. No te pierdas aquí la cita en tu espacio aquí en Radio Informativo Huamantla.org. Hasta la próxima. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Taller de tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Hidalgo Poniente número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de tareas.